como diría F. Martínez, esta es una guitarra acústica y mide 1 metro. ¿O no? Quiero decir, ¿por qué 1 metro mide 1 metro y no más o menos? ¿Qué usamos de referencia para saber que 1 kilo es 1 kilo? ¿Por qué contamos con un sistema decimal? Quédate que te cuento la historia de nuestras medidas. Hola compis, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a desglosar la base de las unidades de medida. Empecemos con el metro. ¿Qué es un metro? Bien, todos sabemos que es la unidad principal de longitud en el sistema internacional. Espero. Su historia se remonta a 1789, tras la Revolución Francesa, donde se consideraba superar diversos desafíos para los nuevos tiempos, que han pasado más de 200 años, pero bueno, ahí eran nuevos tiempos. Entre ellos, unificar las medidas para facilitar los intercambios y mejorar el comercio. Es por eso que se nombraron comisiones de científicos para uniformar los pesos y medidas. La primera idea que tenía para definir la longitud era la propia longitud de un péndulo de segundo a una latitud de 45 grados. Por si alguien tiene la duda de qué es esto del péndulo de segundo, es, valga la redundancia, un péndulo que tarda 2 segundos en volver a su punto de origen, uno para ir al lado contrario y otro para volver. Sin embargo, esta opción se descartó por ser poco objetiva. No me digáis por qué es poco objetiva, yo no veo nada de subjetividad, pero bueno. Por lo que se decidió elegir este segundo modelo. Se traza un meridiano desde el Polo Norte hasta el Ecuador, que pase por Dunkerque y Barcelona. Divídelo entre un número suficiente para que te dé un tamaño ni muy grande ni muy pequeño. 10 millones de veces. Y voilà, ya tienes tu metro. Más tarde, en las diferentes conferencias de pesos y medidas, se fueron añadiendo nuevas definiciones del metro. Por ejemplo, apuesto a que no sabéis que un metro es 1.650.763,73 veces la longitud de onda en el vacío de la radiación naranja del átomo del Krypton 86. Y también es la distancia que recorre la luz en 1 partido 299.792.500, o sea, 458 segundos. Que es la definición que se usa hoy en día porque usa la constante de la velocidad de la luz, que como es una constante nunca cambia, y así lo tienes más perfect e infalible. Sin embargo, el metro no es la única medida de longitud existente. Por ejemplo, en los Estados Unidos usan los pies y las millas. Bien, vamos paso a paso. Lo pillas porque estamos hablando de pies y con los pies das pasos y... El uso del pie se remonta a las civilizaciones antiguas, como la egipcia, la sumeria o la romana, midiendo en esta última 29,57 centímetros. El uso del pie se mantendría aún en la Edad Media, y todavía había diferencias según la región, siendo por ejemplo el pie carolingio de 33 centímetros y el castellano de 27. Luego llegó el metro y sustituyó a estos, pero en 1959 los países de habla inglesa, sobre todo, repito, Estados Unidos, decidieron mantener el pie, con una medida de 30,48 centímetros, siendo este además un tercio de una yarda. ¿Y la milla? La milla también se usaba en el Imperio Romano, y venía a representar la distancia de 1000 pasos o 5000 pies romanos, que ahora son 5280 pies americanos o 1609 metros. ¿Y qué pasa con la milla náutica? Pues la milla náutica, a diferencia de lo que yo pensaba hace un tiempo, no es lo mismo. Esta está basada en la geografía de la Tierra y equivale a 1 minuto de latitud o una 60ª parte de un grado de latitud, que son 1852 metros. De aquí lo de las 200 millas náuticas de territorio. Otras unidades más a lo gigante son las unidades astronómicas, que son 150 millones de kilómetros, que es la media de la distancia de la Tierra al Sol. O el año luz, que es la distancia que recorre la luz en un año, o 9,46 billones de kilómetros. Nada, un poquito, yo me lo hago en un día. Bien, ya tenemos el origen de las unidades de longitud. Pasemos a la masa. Según el sistema internacional, la unidad principal de medida es el kilogramo, y no el gramo porque es muy pequeño, creo.
Aquí también nos remontamos a lo de la Revolución Francesa y todo el rollo de las convenciones de pesos y medidas. El kilo se definió entonces como la masa de un decímetro cúbico de agua, o sea, un litro, para que tengáis referencia del volumen, de agua pura a 4 grados, el punto donde el líquido alcanza su mayor densidad. Unos años después, en 1889, se fabrica el Gran K, un cilindro formado por una aleación de platino e iridio, guardado de la Oficina de Pesas y Medidas Internacional, en Francia. Pero, pasado el tiempo, se descubrió que el Gran K, ganaba o perdía en masa al contaminarse o limpiarse. Claro, esta es la referencia mundial. No puede variar nada. Por ende, había que encontrar una solución a este problema. Solución que llegaría 130 años después, cuando en 2019 se redefinió el kilo a partir de la constante de Planck, mediante una báscula de Kibel. ¿Una báscula de qué? Espera que te explico. Tú imagina una balanza súper precisa que compara fuerza eléctrica con fuerza gravitacional. Se coloca una masa en un platillo. En el otro lado se genera una fuerza electromagnética que la equilibra. Midiendo la corriente y el voltaje necesarios para generar esa fuerza, se puede calcular la masa mediante unas ecuaciones rarísimas. Usando la constante de Planck, se relaciona esa energía eléctrica con una frecuencia y así se define la masa sin necesidad de un objeto físico. ¿A qué mola? Es una cosa muy rara, ya lo sé, y la verdad es que es complicado de explicar. Este es un resumen muy sencillito. Así que si no lo habéis entendido, os recomiendo investigar. Terminamos con el nombre de kilogramo, que viene del prefijo kilo, que significa 1000, y del griego grama, que significa masa pequeña. Ok, tenemos longitud y tenemos masa. Tenemos espacio. Vamos ahora con el tiempo. Y como no me gusta perder el tiempo, vamos a ahorrar tiempo definiendo en poco tiempo el tiempo. Un año es el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Fácil. Las estaciones son los 4/4 de la vuelta terrestre. Verano, cuando los rayos del sol inciden directamente en un hemisferio, y el día más largo es el solsticio, y en invierno es el día más corto. El solsticio de invierno es el día más corto, y es cuando los rayos del sol inciden de forma más indirecta. Un mes está basado en el ciclo de traslación de la luna, y la semana entre una etapa y otra. Los días es el tiempo que tarda la Tierra en rotar sobre sí misma. El día tiene 24 horas, porque los antiguos egipcios establecieron así al dividir la luz y la oscuridad en 12 partes cada una, basándose en su observación del Sol y las estrellas. Al haber sistemas hexagesimales en el tiempo, una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Por último, un segundo. Hoy en día se establece como el tiempo que tarda el átomo de cesio 133, muy estable, por eso se usa en realizar 9.192.631.770 oscilaciones. Uf, eso ha sido rápido. Vamos a templarnos un poco. ¿Cómo nos templamos? Viendo el origen de la temperatura. Estoy con una de chistes malos hoy que no puedo con mi vida. A ver, los grados Kelvin tienen como referencia la falta de negativos, poniendo el cero como el cero absoluto, ya que a esta temperatura las partículas dejan de moverse. Y luego a 273 Kelvin el agua llega a su punto de fusión, donde tenemos el 0 grados Celsius. Si que un grado Kelvin son 273 grados menos que un grado Celsius. O sea, el 0 son 273, el 1 menos 272 y así. O sea, un Celsius son menos 272, no al revés, por favor. Grado Celsius es el resultado de dividir el punto de fusión y de ebullición del agua, es decir, de cuando se congela a cuando se evapora, entre 100, casi me exploto la garganta. Y la de Fahrenheit es igual, pero poniendo el punto de fusión en 32 y el de ebullición en 212. ¿Por qué este número? Preguntadle a los que usen Fahrenheit. A partir de estas unidades, junto con el amperio, el mol y la candela, surgen las principales unidades de medida del sistema internacional, con luego sus variantes con los prefijos hecto, ronto, yocto, cepto, acto, femto, pico, nano, micro, mili, centi, deci, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa,
zeta, iota y rona, que van con potencias de 10. Desde 10 a la menos 30 con kecto hasta 10 a la 27 con rona. Tú te preguntarás, ¿por qué tanto 10? ¿Por qué hay 10 números? ¿Por qué los decimales van de 10 en 10? ¿Por qué 10 en todo? Mírate las manos, cuéntate los dedos. Si son 10 verás el motivo, y es que es más fácil contar con los dedos de las manos que de cualquier otra forma, por eso nos enseñan así cuando tenemos 2 años. Sí, ese es el motivo simple, no tiene más ciencia. Sí que es verdad que luego llegaron los romanos a contar con letras por alguna razón y los egipcios con dibujitos, pero eso no le busqué sentido, eran especiales. Estaban todos locos, estaban crisis. Y bueno, compis, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros, darle like, comentad, ved más vídeos y proyectos míos y que os lo paséis muy bien. Y venga, nos vemos la semana que viene, si hay suerte y si Dios quiere, que se viene especial de Halloween. ¡Let's go!